La historia de la química se divide en 6 periodos que son: Antigüedad, Griego, Alquimia, Latroquímica, Flogisto y Moderno. Hace unos 500.000 años, durante el periodo paleolítico, la humanidad aprendió a controlar el fuego. Esto le ha permitido grandes avances en el desarrollo de las ciencias, entre ellos el asado y la cocción de los alimentos y la producción de ladrillos o recipientes a partir del barro cocido. Luego del control del fuego por parte del hombre, logró moldear los elementos metálicos y no metálicos, y tiempo después, en el milenio 5 a.C., comenzó el inicio de la metalurgia por parte de las distintas civilizaciones y las siguientes edades de los metales: edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. Edad del cobre. El uso del cobre para fabricar herramientas para la agricultura y armas dio inicio a la edad del cobre en el milenio 4 a.C. Para fundir el cobre es necesario calentarlo a 1083 grados centígrados. Edad del bronce. Tiempo después se comenzó a utilizar el bronce en el milenio 3 a.C. El bronce es una aleación de cobre y estaño en proporción 9,1. El estaño funde a tan solo 232 grados centígrados y al fundirse con el cobre se obtiene la aleación de bronce más fuerte que el cobre y el estaño. Con el bronce se fabricaban armas, herramientas y ornamentos y utensilios. Edad del hierro. El hierro comienza a utilizarse para fabricar armas y herramientas de forma masiva en el milenio 2 a.C. Es un metal más duro y duradero que el bronce. Para fundirlo debe calentarse a 1535 grados centígrados. En el siglo VI a.C. nace un movimiento líder por filósofos que buscaban el origen de todo. Establecieron 4 elementos como el principio de todo: tierra, aire, fuego y agua, los cuales se complementan con las cualidades fundamentales de caliente y frío y seco y húmedo. En el año 460 a 370 a.C., Leucipo y su discípulo Demócrito emplearon el término átomo y lo definieron como eternos e indivisibles, y de la misma naturaleza, pero difieren en forma, orden y distribución relativa y magnitud. Para los alquimistas, su principal preocupación fue conseguir la piedra filosofal. Esta tendría la propiedad de transformar los metales en oro y de curar todas las enfermedades, por lo cual prolongaría la vida. A pesar de que estas especulaciones ocuparon la mayor parte del tiempo de los alquimistas, durante este tiempo se descubrieron y se usaron varios metales como el cobre, oro, hierro, plomo, mercurio, plata y estaño, y las aleaciones de 2 o más metales. Dentro de ellos destaca el bronce. El periodo de la iatroquímica se inició en el año 1520 con Paracelsus, quien afirmaba que uno de los objetos fundamentales de la química era el de obtener drogas para el tratamiento de las enfermedades. Poseía una amplia información de la química de su tiempo y enfatizó sobre la importancia del método experimental como medio para llegar al conocimiento. En 1700, el químico George Stahl propuso la existencia de la sustancia simple llamada flogisto o sustancia del fuego. La combustión consistía en la pérdida de esta misteriosa sustancia. La corrosión era una pérdida lenta del flogisto. A pesar de lo ilógico de esta teoría, fue una pérdida lenta del flogisto. El periodo moderno fue iniciado por Antoine-Laurent Lavoisier en 1770, quien explicó los fenómenos de combustión desde el punto de vista de la oxidación, con lo cual acabó con la teoría del flogisto. Inició el uso de la balanza en química y como consecuencia se descubrieron leyes fundamentales como la ley de la composición definida. El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento.
Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera. Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presenta en realidad, puede ser ocasional o casualmente. La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas. Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas establecidas por el método científico. El calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo se produce calentamiento y cuando sale enfriamiento. Incluso los objetos más fríos poseen algo de calor porque sus átomos se están moviendo. La temperatura es la medida del calor de un cuerpo y no la cantidad de calor que éste contiene o puede rendir. En la naturaleza existen tres estados usuales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Al aplicarle calor a una sustancia, ésta puede cambiar de un estado a otro. Estos procesos se les conoce como cambios de estado. Los posibles cambios de estado son: de estado sólido a líquido, llamado fusión; de estado líquido a sólido, llamado solidificación; de estado líquido a gaseoso, llamado vaporización; de estado gaseoso a líquido, llamado condensación; de estado sólido a gaseoso, llamado sublimación progresiva; y de estado gaseoso a sólido, llamado sublimación regresiva. Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la química cuántica. Un enlace covalente se forma entre átomos de elementos que tienen naturaleza semejante, de manera que no pierden ni ganan electrones, sino que los comparten. Las reacciones entre dos átomos no metales producen enlaces covalentes. Este tipo de enlace se produce cuando existe una electronegatividad polar. El enlace iónico es un tipo de interacción electrostática entre átomos que tienen una gran diferencia de electronegatividad. No hay un valor preciso que distinga la ionicidad a partir de la diferencia de electronegatividad, pero una diferencia sobre 2,0 suele ser iónica y una diferencia menor a 1,5 suele ser covalente. En un enlace metálico, los electrones de enlace están deslocalizados en una estructura de átomos. En contraste, en los compuestos iónicos, la ubicación de los electrones enlazantes y sus cargas es estática. Debido a la deslocalización o el libre movimiento de los electrones, se tienen las propiedades metálicas de conductividad, ductilidad y dureza.